Mi nombre es Andris Paola Polo Bermejo. Me presento ante ustedes en mi proyecto que tiene como título Experiencias Digitales Interactivas con Estrategia Pedagógica para Fortalecer la Atención en Niñas y Niños del Grado Jardín del CDI Sembrando Valores de Sabana Larga, Atlántico. Algunos niños se distraían con facilidad, cambiaban rápidamente de interés, se levantaban del puesto, conversaban con el compañero, manipulaban otros objetos que estaban dentro del aula o muchas veces requerían de que yo les repitiera varias veces la orientación para poder continuar con la actividad. Evidencié que varios niños presentaban dificultad para mantenerse durante el tiempo previsto en una actividad. Algunos iniciaban una actividad, pero después de pocos minutos se dispersaban, necesitaban acompañamiento constante para poder finalizar lo que habían empezado. Algunos sí mostraban mayor disposición, pero solo lo hacían cuando la actividad incluía canciones, imágenes, juegos, movimientos o recursos llamativos para ella. También tenían otros dificultades relacionadas con periodos breves de permanencia durante el desarrollo de la actividad. También se distraían frente a ruidos, estímulos del entorno, si pasaba una mosquita, cualquier ruido los distraía. Entonces tenían también poca capacidad para seguir instrucciones de 2 o más pasos. Cuando hacían las actividades que yo los colocaba de pronto en grupo, esos niños le costaba seguir instrucciones si no estaban acompañadas de apoyos visuales, gestuales o lúdicos, y se les dificultaba comprender lo que pues debían hacer, o sea, seguir las instrucciones. ¿Qué ocurría? Que esto generaba interrupciones frecuentes y la repetición de lo que debían hacer, poca permanencia en la actividad y dificultades para seguir instrucciones sencillas. Entonces, debido a esto, es donde surge mi interrogante, mi pregunta de qué debo yo hacer para que esto no siguiera sucediendo más seguido dentro del aula o recurrentemente dentro del aula al momento de desarrollar pues una actividad. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, es cuando yo decido plantear el siguiente interrogante: ¿cómo las experiencias digitales interactivas implementadas como una estrategia pedagógica contribuyen al fortalecimiento de la atención en los niños y niñas de jardín del CDI de Sabana Larga, Atlántico? Porque me di cuenta que cuando yo utilizaba imágenes, canciones, ellos pues captaban más su atención, ellos mostraban más interés en lo que estamos haciendo. Entonces, para darle solución al problema, planteo como objetivo general implementar experiencias digitales interactivas como estrategia pedagógica para fortalecer la atención, la participación y el seguimiento de instrucciones en los niños y niñas de jardín del CDI Sembrando Valores de Sabana Larga, Atlántico. Inmediatamente me hago unos objetivos específicos, los cuales inicialmente era: primero, caracterizar las dificultades de atención presentes en los niños y niñas de jardín durante las actividades pedagógicas desarrolladas en el CDI. El otro objetivo específico era diseñar microsecuencias didácticas mediadas por experiencias digitales interactivas, incorporando recursos de las TIC y rutinas de autorregulación, con el apoyo también de la DUA. El otro objetivo fue sistematizar los avances observados durante la implementación de las microsecuencias didácticas en relación con la atención, la participación, el seguimiento de las instrucciones de los niños y niños del grado jardín del CDI Sembrando Valores en Sabana Larga, Atlántico.
Dentro de la justificación, esto me permite comprender que las experiencias digitales interactivas como mediaciones pedagógicas pueden favorecer procesos de atención en la primera infancia. No se trata de usar la tecnología por sí misma, sino de diseñar experiencias breves, lúdicas, visuales y participativas que respondan a las características evolutivas de los niños y niñas, en este caso de jardín del CDI. Es por esto que se propone una ruta cualitativa para comprender y sistematizar las dificultades, la respuesta y los avances observados en los niños y en las niñas durante la implementación de las microsecuencias didácticas mediadas por experiencias digitales interactivas. El enfoque que utilicé para mi investigación es el enfoque cualitativo, el cual me permite analizar la realidad del aula desde las voces, en este caso mía, del agente educativo, la observación directa de los niños y la interpretación de las prácticas pedagógicas en su contexto natural. La investigación se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, la cual va relacionado con una educación inclusiva, equitativa y de calidad, al proponer una estrategia pedagógica que busque favorecer la participación de todos los niños y niñas del grado jardín del CDI, en este caso los que están en el aula de jardín. También con todo esto yo podía relacionar en la medida en que se promueven las prácticas pedagógicas que integren la atención, la autorregulación, el juego, la tecnología responsable y el acompañamiento afectivo. Este proyecto también favorece al resto de agentes educativos, ya que les ofrece una ruta pedagógica para integrar experiencias digitales de manera intencional, pedagógicamente, responsable y contextualizada, ya que esto les permite a ellas fortalecer sus prácticas educativas y ampliar sus estrategias para responder a las necesidades del grupo. Las experiencias digitales interactivas se relacionan con el juego digital, entendido como una forma de participación infantil en la que el niño explora, manipula, observa, escucha, responde y construye significado mediante recursos tecnológicos. Es por esto que Chu Het en 2024 señala que el juego digital en los primeros años se caracteriza por ser interactivo, situado, significativo, entendido y relacionado con procesos de aprendizaje y su desarrollo. Lo que aquí nos dice es que los niños combinan lo digital y lo físico en diferentes formas para crear nuevas maneras de imaginar, aprender y socializar. De igual forma, Díaz y Hernández en el año 2010 dice que son procedimientos conscientes que permiten guiar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica que no se reducen a técnicas aisladas, sino que responde a objetivos claros y a contextos educativos específicos. Respecto al aprendizaje, Ausubel 2002 lo describe como un proceso de integración de nuevos conocimientos con los previos, para que así puedan ser conocimientos significativos. En la educación inicial, el aprendizaje se estimula principalmente a través de experiencias lúdicas y participativas, las cuales despiertan la curiosidad, la creatividad, la motivación. En lo que a la atención se refiere, Posner y Petersen en 1990 explican que la atención no es una función única, sino un sistema compuesto por diferentes redes o funciones. Entre ellas podemos encontrar la orientación hacia estímulos relevantes y el control ejecutivo de la conducta.
Posteriormente, Peterson y Posner en 2012 reafirmaron que la atención implica mecanismos diferenciados relacionados con la selección de información y el control de respuesta. Bueno, en cuanto al diseño metodológico, el enfoque que implementé fue el enfoque cualitativo, ya que con este pretendo comprender cómo la implementación de las experiencias digitales interactivas como estrategia pedagógica fortalecen la atención, la participación y el seguimiento de instrucciones en los niños y niñas de jardín, pues del CDI Sembrando Valores. El tipo de investigación que utilicé fue la investigación-acción, la cual desarrollé mediante un proceso espiral conformado por fases de planificación-acción. La Torre 2000, en el 2005 señala que la observación y la reflexión encajan de manera directa con este proyecto. Y el diseño pues descriptivo. Según Arias 2012, esto consiste en caracterizar un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Desde esta perspectiva, el diseño descriptivo resulta adecuado para este estudio, ya que me permite observar, registrar y describir las manifestaciones de atención en el aula de jardín, así como la respuesta de los niños y las niñas frente a las experiencias digitales interactivas. La población que utilicé en este estudio pues son niños y niñas del grado jardín con edades que oscilan entre 3 y 4 años, pertenecientes de familias vulnerables de los estratos más bajos entre 1 y 2, los cuales muchos de ellos carecen de aparatos tecnológicos con poco o nulo uso de los mismos. Sus padres en la gran mayoría se dedican al mototaxismo. Sus madres más que todo se dedican a la casa, a ser ama de casa. Son pocas las que son estudiadas y muchas veces no cuentan con aparatos tecnológicos para enseñarles educativamente. El procedimiento de la investigación se desarrolló en 6 fases: diseño, selección de muestras, recolección de información, transcripción, análisis y validación. La fase 1, que es el diseño, esta fase fue en la cual se estructuró la propuesta pedagógica basada en las experiencias digitales interactivas para fortalecer la atención en los niños y las niñas de jardín del CDI. Para esto se diseñó microsecuencias didácticas apoyadas en un recurso llamado las TIC. Se utilizaron las microsecuencias como cuentos interactivos, pictogramas, temporizadores visuales, videocanciones con gestos, juegos de memoria, actividades de asociación, imágenes animadas, ejercicio de seguimiento de instrucciones. Y el resultado obtenido con las microsecuencias didácticas guiadas por las experiencias digitales interactivas fueron la segunda fase fue la selección de muestras. En esta fase se seleccionó la muestra de participantes. La población estaba conformada por los niños y niñas del nivel de jardín del CDI de Sabana Larga. La muestra fue intencional y no probabilística.
propia del enfoque cualitativo, debido a que se seleccionaron los participantes que hacen parte de este grupo, pues donde se desarrolló la propuesta, los cuales se tuvo en cuenta unos criterios de inclusión para la selección de los participantes. Como primera medida fueron los niños y niñas matriculados en el nivel de jardín del CDI Sembrando Valores de Sabana Larga, cuales edades oscilan entre 3 y 4 años. El segundo punto que se tuvo en cuenta fue los niños y las niñas que asisten regularmente a las actividades pedagógicas del aula. Otro criterio fue que se encuentren las niñas y niños que se encuentren pues dentro del rango de edad correspondiente a los niños de 3 y 4 años. Otro criterio fue los niños y las niñas que participen en las experiencias digitales interactivas diseñadas dentro del proyecto. Uno muy importante, un criterio también muy importante fue que las madres y los padres, los niños, que aquellas madres y padres o acudientes pues autorizaran su participación mediante un consentimiento informado, debido a que son menores de edad. También los niños y las niñas que contaran con el acompañamiento mío durante el desarrollo de las actividades propuestas. Y también se tuvo en cuenta unos criterios de exclusión, como eran los niños y las niñas que no pertenecían pues, al grado jardín, porque pues, el proyecto se iba a desarrollar era en ese grado. Los niños que no contaran con la autorización de los padres, madres o acudientes para participar en el proyecto. Tampoco se tendrá en cuenta los niños que presentaran inasistencia frecuente durante el periodo de la aplicación de las actividades, porque esto pues el cual impidió realizar el seguimiento. Tampoco se tendrá en cuenta los niños y las niñas que por recomendación ya sea institucional, familiar o profesional no debían participar en actividades mediadas por recursos digitales. De pronto algunos niños tenían prohibición o tienen un control por medio de sus padres a un horario exclusivo pues para poder utilizar los aparatos tecnológicos. Entonces tampoco se tuvieron en cuenta esos niños. La tercera fase fue la recolección de información, la cual se hizo a través de entrevistas y observación. La cuarta fase fue la transcripción, luego siguió la fase de análisis y por último la fase de validación mediante la triangulación. El análisis del resultado, teniendo en cuenta los 3 objetivos específicos trazados, fue el siguiente. El primer objetivo, que fue la caracterización, aquí se utilizó la encuesta y la observación. Las actividades implementadas en este objetivo fue el uso de canciones, rondas, cuentos y juegos relacionados a la actividad central. Lo cual le permitió a ellos mantener su atención, aprender a través de esas estrategias pedagógicas, las cuales utilicé con el fin de fortalecer su proceso de enseñanza y aprendizaje. El segundo objetivo, en esto utilicé talleres, juegos digitales, y con este objetivo pude reconocer la importancia de usar apoyos visuales y auditivos, pero evitando la sobrecarga de estímulos, combinando el juego con movimientos, los cuales le permite su autorregulación. El tercer objetivo que me tracé fue la sistematización, en el cual pude observar que los niños sí lograron permanecer más tiempo en la actividad, lo que le permitió captar su atención, facilitando la participación e interacción con la actividad
y la comprensión de instrucciones dada por su agente educativo. En este caso, pues por mí. El principal aporte de este estudio consiste en proponer una comprensión pedagógica de las experiencias digitales interactivas en la primera infancia. Con este proyecto demostré que el uso de las TIC en jardín no debe reducirse solo a videos o pantallas, sino que puede organizarse mediante microsecuencias didácticas que integren el juego, la interacción, los apoyos visuales, los recursos de multimedia y rutinas de autorregulación. Otro aporte importante de este estudio es que este ofrece una ruta práctica para el resto de agentes educativos del CDI y de compañeras interesadas en fortalecer la atención infantil mediante recursos accesibles. Esta propuesta permite orientar el diseño de actividades que sean breves, inclusivas, contextualizadas, sin requerir de herramientas tecnológicas complejas. Finalmente, el estudio aporta al debate actual sobre tecnología e infancia, mostrando una postura equilibrada, la cual no se trata de rechazar las tecnologías digitales, pero tampoco usarlas de manera discriminada. Se trata de incorporarlas con sentido pedagógico, con tiempos adecuados, acompañamiento de un adulto, articulaciones con experiencias pueden ser de tipo corporales, lúdicas, sociales y afectivas, propias y adecuadas de la educación inicial, que fue de pronto la edad en el que se desarrolló esta propuesta. Bueno, como conclusión de esta investigación, la investigación me permitió comprender que las experiencias digitales interactivas, cuando son diseñadas con una intención pedagógica y mediada por la docente, pueden convertirse en una estrategia pertinente para fortalecer la atención en niñas y niños, en este caso del grado jardín del CDI. Desde el enfoque cualitativo, el estudio buscó interpretar las dificultades de atención que se presentaban, las percepciones de las docentes y los avances observados durante la implementación de las microsecuencias didácticas apoyadas por recursos de las TIC. Metodológicamente, el enfoque cualitativo permitió comprender las voces del agente educativo y las prácticas observadas en los niños y las niñas. Asimismo, las entrevistas semiestructuradas, las fichas de observación, la sistematización de datos facilitaron la identificación de categorías como atención en la primera infancia, estrategias pedagógicas y experiencias digitales interactivas. La investigación también permitió caracterizar que las principales dificultades de atención presentes en las niñas y los niños se relacionan con la distracción frecuente, la poca permanencia en la actividad, el bajo seguimiento de las instrucciones, la dificultad también para esperar turnos y la necesidad de ese apoyo constante por parte del docente. Estos hallazgos evidencian que la atención en la primera infancia se encuentra en proceso de desarrollo y requiere experiencias pedagógicas acordes con la edad, los intereses y los diferentes tipos de aprendizaje de los niños. Asimismo, los hallazgos encontrados también me permitieron señalar que las actividades extensas, monótonas, repetitivas o poco dinámicas tienden a disminuir la atención de los niños.
En cambio, las actividades breves, visuales, lúdicas, interactivas, estas favorecieron una mayor disposición para participar. De ello se desprende la necesidad de desarrollar estas propuestas pedagógicas más flexibles, interactivas y significativas, integrando además la interacción social y afectiva para este nivel, en este caso jardín. Como recomendaciones, dejo como recomendaciones que el CDI debe incorporar progresivamente experiencias digitales interactivas dentro de su planeación pedagógica, asegurando que éstas tengan una finalidad educativa clara y que se ajusten a las características de las niñas y de los niños del CDI. Otra recomendación muy importante es la orientación que se le debe dar a la familia sobre el uso responsable de la tecnología en la primera infancia. Los recursos digitales pueden ser útiles cuando se usan durante tiempos cortos, con acompañamientos de adultos y con contenidos educativos o adecuados para la edad de los niños. Muchísimas gracias.